Me gustaría de repente escuchar otro tipo de cifras y ya estaré platicando en este momento con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Como siempre, Francisco, gracias, bienvenido. A nombre de Javier Alatorre, te manda un saludo. El día de ayer queríamos ahí buscando, pero sabíamos que estabas muy ocupado. Pero lo primero que te quiero preguntar, evidentemente ya has de haber revisado y estudiado, ¿qué te parecieron las cifras que se presentaron ayer en Palacio Nacional en materia de seguridad, en donde pues aparentemente pues, todo va bien? ¿Qué tal, Miguel? Pues en realidad las cosas no van bien. Las cifras que se presentaron en Palacio Nacional tienen fallas importantes en términos de análisis, porque los datos de incidencia delictiva no dicen que vamos bien. De hecho, si volteamos a ver datos como el feminicidio, llegamos al máximo histórico. Si volteamos a ver datos como extorsión, llevamos a máximo histórico. Si volteamos a ver datos como narcomenudeo, llegamos a máximo histórico. Lo mismo para la trata de personas, para las violaciones y la violencia familiar. Entonces, decir que vamos bien, la verdad es que no es posible. Si nosotros comparamos los 8 meses de este año contra los 8 meses del año pasado, pues encontramos un crecimiento de prácticamente todos los delitos. Y Cierto. si bien el homicidio doloso presenta una reducción ligera respecto al año pasado, pues hace que hasta el momento, el 2021, se posicione como el tercer peor año en materia de violencia en estos primeros 8 meses del año, con una marcada tendencia a remontar. Si nosotros vemos el promedio diario de homicidios, mes con mes hemos ido subiendo en el número de víctimas que día con día se acumulan, y eso nos hace pensar que, insisto, que este año se confirmará como, por lo menos como el tercer peor año, pero por ahí podría hasta llegar y colarse como el segundo peor año en materia de violencia en la historia. Entonces, decir que vamos bien, no vamos bien. Lamentablemente, pues aquí hay varias cosas que decir. Primero, los datos los presentan tarde Cierto. y eso ya se volvió una costumbre. Lamentablemente, pues se estableció dentro de como una parte de el ejercicio ciudadano que hicimos muchas organizaciones sociales, no solo el observatorio, sino otras organizaciones que presionaron para que hubiese una fecha, y esto quedó plasmado en un acuerdo que es un acuerdo vinculatorio del Claro. Consejo Nacional de Seguridad Pública, Ujú. y es la séptima ocasión desde el inicio de esta administración que nos entregan tarde los datos. Que por El cierto, análisis, ese ajá. consejo ya no se realiza, ¿verdad, Francisco? O sea, se acabaron las reuniones en Palacio, en ese bonito salón de tesorería, se acabaron esas reuniones. Pues mira, no se acabaron, pero se han llevado virtualmente. Lo que Ah, ok. sí sucedió es que el presidente ya no acude, que también eso fue una cosa innovadora, siendo el Consejo Nacional de Seguridad Pública el mecanismo de colaboración, el parlamento entre la federación y las áreas de seguridad de la federación, los estados, los municipios y sobre todo, pues los otros poderes institucionales que tenemos, así como la ciudadanía. Entonces, realmente es un lamentable que el presidente ya no asista a estas reuniones, porque ahí era donde se podía discutir y donde se tomaban esos acuerdos vinculatorios que llevaban a que se iniciasen ciertas propuestas de política pública, a que se colaborase con mayor claridad. Hoy lo que encontramos, insisto, esta presentación de datos tardía y mal hecha, eh, coincide con dos cosas que también deben preocupar. Primero, la presentación de datos de victimización de INEGI, que nos muestra evidentemente un descenso en el periodo de la pandemia, pero nos Que marca con también ayer mucha fue claridad. presentado, ¿verdad? Ayer también se dio a conocer. Exactamente. Sí. Y fue muy marcado como lo que sí estamos viendo, pues es un aumento sustancial, incluso en el periodo de pandemia, de la percepción de inseguridad. Y eso es un muy mal dato para la Claro. autoridad, porque la percepción, si bien es cierto que no necesariamente la percepción está anclada a la incidencia delictiva, es decir, tú te puedes sentir inseguro en un lugar donde no se cometen altos delitos, lo que sí nos exhibe es la desconfianza que tiene el ciudadano en las autoridades. Y en un contexto en donde los recursos económicos destinados a la seguridad han mermado las capacidades de las policías, de las fiscalías locales, cuando vemos a la Guardia Nacional que desde su formación ha fallado, que en estos 3 años se acumulan la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos por las fuerzas federales sin antecedentes, pues entonces sí nos tenemos que preocupar porque evidentemente ahí hay una falla. Y por Sí, claro. último, lo otro que coincidió fue la presentación, digamos, comparecencia de la secretaria de Seguridad y En el Protección Senado. Ciudadana en el Senado,
para defender la información del tercer informe constitucional de gobierno del presidente. Y aquí, pues, otra de las cosas más lamentables aún es que, primero, pues, dio datos que no son correctos, que coinciden con Bueno, los datos de que presentó el presidente en te el voy, te Consejo. voy a interrumpir, Ajá. Francisco, porque, a ver, quiero que me digas, desde tu punto de vista como presidente del Observatorio Nacional, ¿por qué no son correctos? Porque hizo, o sea, si tú volteas a ver el documento que nos presentaron en el tercer informe de gobierno, en el tercer informe constitucional, porque desde que el presidente lleva varios, pues hay cosas, hacen comparativas que no son aplicables, es decir, comparan periodos, es Ah, decir, ok, compararon el último año desde el último informe, es decir, de octubre, de septiembre 2020 a agosto de 2021 contra el último año de gobierno de Peña. O sea, ni siquiera coinciden los periodos y por una comparación de esa naturaleza no debe ser el mecanismo de rendición de cuentas. Podría haber sido válido comparar un año con otro, efectivamente, o sea, el mismo periodo del año, es decir, si yo me voy a centrar de septiembre a agosto, de julio a, o de julio a junio, lo que sea, pues que sea comparable con el mismo periodo del año, lo más correcto es, si estamos hablando de un informe constitucional que nos debe decir cómo vamos respecto a lo que se plasmó en términos de mecanismos y de documentos rectores de la seguridad pública, pues deberíamos decir cómo vamos en estos 3 años. Y la verdad es que en estos 3 años el presidente, por ejemplo, habló de una disminución del 0.1% del homicidio, cuando si comparamos los primeros 3 meses de este año, los primeros, perdón, casi 3 años de gobierno 3 de esta años. Ajá. administración, con los últimos, o sea, con el mismo periodo de la última administración, pues encontramos un crecimiento del 30% solo del homicidio doloso. Si quisiésemos hacer el mismo ejercicio, es decir, comparar los primeros 32 meses, que fue lo que se hizo cuando se presentó el informe de gobierno, contra los primeros 32 meses de la administración de Peña, pues tendríamos un aumento del 60% de los Claro, homicidios. Si los claro. comparáramos con Calderón, estaríamos hablando de más del 150%. Entonces, decir que vamos bien en un contexto en donde otras cosas se omite hablar de temas que son verdaderamente dramáticos, como es el hecho que en menos de 3 años pasamos de 40,000 a más de 91,000 personas desaparecidas en el país, es Ese es decir, otro un tema, aumento de más del 120%, que es ese es otro otro. tema de seguridad, en Claro. donde también hay desaparición forzada y donde está involucrada la actual Guardia Nacional, donde está involucrado este ejército que hoy hace desde las carreteras hasta la entrega de libros y hasta los aeropuertos, Y vacunas. y vacunas Sí, y sí, lo sí, que está se en nos todo. ocurra además, pues Sí. sí es muy lamentable porque son un conjunto de situaciones. Estamos viviendo dos países. El país de los datos duros que tienen deficiencias, que no son suficientemente consistentes y que este gobierno ha sido tan inepto como para presentarlo tarde, pues insisto, cuando no había sucedido con anterioridad. Es increíble que no puedan hacer algo tan fácil como recopilar un PowerPoint y publicarlo cuando eso se ha hecho Claro. por años. Y la segunda cosa es que estos datos, con todas sus deficiencias, nos presentan una crisis sin antecedentes de violencia y el gobierno sigue insistiendo que vamos bien. Eso Mira, sí es muy preocupante. quiero que me acompañes, quiero que escuchemos juntos precisamente cómo lo presentaba Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Ciudadana, porque quiero que analicemos rápidamente, si todavía tienes tiempo, los Claro. estados que mencionan. Vamos a escuchar lo que dijo ayer al respecto. En relación al feminicidio, este delito aumentó 8% respecto a enero-agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este delito, como lo hemos venido repitiendo, este delito se empezó a tipificar con una metodología clara a partir de 2019. Antes todos eran homicidios dolosos o culposos de mujeres. A partir de 2019 empieza ya como parte de la atención especial a los delitos de feminicidios, empieza a hacer esto las diferentes fiscalías estatales. Adelante. Aquí te quiero preguntar algo.
Ayer hacen mucho comentario acerca del tema de los feminicidios y a mí me llamó mucho la atención. Yo no sé si se perdió en la parte del incremento y para el gobierno lo más importante fue decir, yo sí estoy contando los feminicidios, yo sí ya lo tengo bien claro y tipificado. Lo que No es importa falso, que se haya Miguel? incrementado, ¿eh? ¿Mandé? Lo que es abiertamente falso. El feminicidio se Sí, sí, sí. tipifica al final de la administración de Calderón, se empieza la recopilación, porque efectivamente antes era el homicidio doloso de mujeres con ciertas connotaciones, con ciertos agravantes en la ley que algunos estados contemplaban y que otros no. A partir de un ejercicio ciudadano que hicimos varias organizaciones, en un momento en donde sí teníamos la posibilidad de incidir, nos sentamos con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con ellos trabajamos en conjunto para que esta información se publicase de manera consistente desde 2018, pero con una reconstrucción de las series, es decir, no se presentan los datos solo desde 2018, se presentan los datos desde 2015. Entonces, lo que dice la Secretaría de Seguridad es falso. No han hecho Ok. ninguna tipificación en este sexenio, no se ha hecho nada por mejorar esas cifras, no se ha hecho nada por contabilizarlas mejor. Entonces, eso es abiertamente falso. Y el punto es que sí estamos en un máximo histórico que también es resultado de una fallida política social. ¿Por qué? Porque los recortes presupuestales a todas las áreas, desde las áreas de prevención hasta las áreas de procuración de justicia que deberían de atender el tema de la mujer, evidentemente genera condiciones y oportunidades para que hoy ser una mujer en México sea muy peligroso, porque no solo estamos hablando de las violaciones, perdón, de los feminicidios, también estamos hablando de el feminicidio en grado de tentativa, en donde hay muchísimos casos muy dramáticos, en donde hoy estamos usando medios no letales, pero que sí son de lesión dolosa permanente, como podrían ser los ácidos. Los ácidos, sí, exacto. Tenemos todo el tema de la violencia familiar, en donde el principal receptor de esa violencia es la mujer, no es el único, pero es el principal, y donde tenemos las violaciones que, insisto, están en un máximo histórico y las violaciones ahí sí es más de 9 de cada 10, o sea, más de 90 de cada 100 víctimas de violación son mujeres. Entonces, cuando volteamos a ver al tema de la mujer, sí hay un error, y si bien es cierto que en particular tanto el feminicidio como los temas de violencia familiar son del fuero común, o sea, son responsabilidad de las entidades, la federación sí tiene los mecanismos, primero para ayudar y segundo para, en ese sentido, hacerse responsable de lo que le toca. Y lo que le tocaba en este caso era desarrollar una política nacional Sí. acompañada de recursos que previniese y que sancionase. Y hoy estamos en la peor de las condiciones. Sí, ya para concluir, no sé tú qué opines, yo siempre he dicho, en materia de seguridad hay un trabajo que definitivamente tiene que llevar dos personajes, que es nosotros como sociedad y ellos como autoridad, porque finalmente no pueden estar en cada casa tratando de prevenir, pero sí de castigar y de sancionar, Francisco. Yo no puedo entender cómo de repente le damos mucha atención a diferentes delitos, como por ejemplo el feminicidio, o de repente hoy que se habla tanto de la corrupción y de todo este tipo de cosas, y llega un momento en que se convierten en delitos que ni siquiera en muchas cosas son graves, o el día de hoy la falta de preparación, y no quiero generalizar, por la falta de preparación de algunos investigadores, de algunos ministerios públicos, yo no sé finalmente en dónde quedó toda esa preparación, a la hora de que tienen que presentar pruebas, o a la hora que tienen que dictaminar, o a la hora que tienen que hacer una acusación, no la hacen de la manera correcta, y siempre hay un error que al final el feminicidio termina desapareciendo y se cometen en lesiones culposas, por llamarlo de alguna forma. Creo que mientras no exista que verdaderamente los legisladores se pongan a trabajar para sancionar este tipo de delitos y como sociedad recibamos exactamente, quiero decir, el castigo correcto. Si existe el castigo correcto, Francisco, no sé qué opines, pues este tipo de delitos tendrían que disminuir porque tendrían que disminuir. Mira, para hacer una referencia acerca de las autoridades, yo creo que las autoridades hacen lo que tienen con lo que, o sea, hacen lo que pueden con lo que tienen. Es decir, el exceso de cargas y responsabilidades de nuestros funcionarios en el tema de procuración de justicia es excesivo. México
tiene una deficiencia en términos de policías, pero peor aún lo tiene en todo el tema de procuración de justicia. Claro. Cada ministerio público en el país tiene aproximadamente 250 carpetas de investigación a su cargo. No, Tú puedes entender que eso no es factible. no es Entonces, posible. ¿tú qué No. necesitas? En un caso de un delito, tú tienes un primer respondiente que es el que llega a la escena del crimen y que no solo tiene que atender a la víctima porque es su obligación, así está marcado en la ley, sino tiene que resguardar el lugar de los hechos y la evidencia y generar una cadena de custodia que no debe ser violada para que pues esa prueba sea una prueba contundente en contra de un potencial victimario. Después tenemos un perito que tiene que acompañar el trabajo y que tiene que darle sentido a la información en conjunto con una policía de investigación y con un ministerio público que transforman esto en un hecho legal. El problema, ¿cuál es? Que se te vencen los plazos porque tenías otras 249 carpetas de investigación, Sí, porque sí, no sí. tenías los reactivos en el área de peritaje, porque los policías no estaban capacitados para ser primeros respondientes, o peor aún hoy la Guardia Nacional, que no tiene ni sopenca idea de cómo ser primer respondiente, pues claro que los casos acaban cayendo en la impunidad y entonces es una doble victimización para Victimización, los correcto. deudos o para quien fue ya víctima. ¿Por qué? Porque no solo es víctima del delito, sino aparte hay una burla por la ausencia de acciones del Estado. Un delito sucede porque hay impunidad. La Claro, corrupción claro. sucede porque hay impunidad. Y lo peor del Completamente de caso es acuerdo. que si vemos los datos, hoy estamos en el peor momento de impunidad. Es cuando menos sentencias estamos obteniendo, es cuando Sí. menos detenciones estamos logrando. Fíjate, yo te quiero agradecer este tiempo, ya nos alargamos un poquito, pero te quiero invitar posteriormente para platicar, ya también con el liceo Javier Alatorre. Hay un tema que precisamente ayer discutía con Javier, que era, sé que las cifras son importantes, pero a veces como sociedad, yo no quiero saber cuánta gente están matando, yo no quiero saber cuántas mujeres están violando como Ujú. padre de familia, hablemos, como periodista, por supuesto, que lo tenemos que saber investigar. Yo quisiera saber mejor cuántos violadores fueron detenidos y sentenciados. ¿Cuántos homicidios fueron aclarados y detenidos y sentenciados? Ahorita te lo comparto, acaba de informar el gobernador Diego Sinue en este momento que ya fueron detenidos, dice, celebra la captura porque ya detuvieron a los responsables del paquete bomba que estalló en Salamanca el domingo pasado. A unos empresarios de un bar en Salamanca les fueron a llevar el regalo porque el gerente estaba festejando, lamentablemente muere el gerente y muere uno de sus socios y hay personas lesionadas. Y este tipo de información que sabemos que también de repente es un poco mediática, creo que son las cifras que nos deben. Platicar de las cifras, sobre todo, cuánto dinero se le paga a las víctimas, qué pasa con la reparación del daño, qué pasa con las sentencias. Esas cifras no existen, Francisco. Pero ¿te parece si lo platicamos después en otra oportunidad? Encantado, yo invito a todos a que visiten nuestra plataforma de datos donde pueden ver los datos oficiales analizados y desglosados por entidad, por municipio, a nivel nacional, en comparaciones. Y ahí está toda la información en www.onc.org.mx, porque si nos quedamos, el ejemplo lo diste tú en este momento, Sí, sí, si nos sí. quedamos con la información pública, nos están mintiendo. Entonces Claro, necesitamos generar información que claro. sí sea sustantiva y que sí nos permita conocer la realidad de los hechos. Así es. Pues ahí está. Como siempre, Francisco Rivas, presidente del Observatorio Ciudadano, como siempre, gracias.